Muy buenas noches, don Iván de Vargas, ¿cómo estás? Muy buenas noches, José María. Gracias por invitarme a tu programa. Hombre, gracias a ti porque estás invitado para que nos aclares o me aclares a mí, y si nos aclaras a mí, supongo que a la gente también muchas dudas. Porque tú hasta hace no muy poco eras un, entre comillas, asiduo visitante de una zona tan encantadora como para viajar y poco conflictiva como es Irak, Siria, en fin, esta zona, Sí, ¿no? toda la región. Sí, sí, esta región, que es una región caliente desde hace muchos años. Bueno, es verdad que era visitante asiduo, pero sigo manteniendo muy buena relación. De hecho, esta misma mañana he hablado con Irak para ver cómo están las cosas allí, para saber también cómo están las cosas en Siria. Bueno, las noticias que me llegan no son, José María. ¿Sí? Es que se Me ha ido. dicen, sí, sí, me dicen, José María, que las noticias que llegan de allí no son nada halagüeñas. Realmente es muy preocupante todo lo que está pasando. Sí. Pues, Estados Unidos ha vuelto a traicionar por segunda vez pues a los vamos a kurdos intentar y ordenarlo para que sí, nos entendamos. O sea, estamos hablando perfecto. de que es un foco continuo de problemas. Ya Sí, la famosa guerra de Irak empieza allí, después está toda la guerra de Siria. Y ahora que parece, está el Estado Islámico, la creación, el mantenimiento, tal. Y ahora que parecía, no se sabe si algo tranquilo, aparece Turquía y Estados Unidos retira sus tropas de aquella zona turca, de la zona donde los turcos pueden actuar sobre los kurdos. Entonces, y a partir de ahí se organiza la parda. Entonces, a mí me interesan, para situar a la gente, uno, ¿qué son los kurdos? perfecto. Pregunta bastante idiota, Sí, pero que creo que es importante aclarar. ¿Qué son sí, los kurdos? los kurdos es un pueblo, es una etnia. Es una gente, son unos cuantos millones de ciudadanos que viven entre las montañas de Turquía, Siria, Irak e Irán. Es decir, ellos son un pueblo sin nación. Se definen como un pueblo entre las montañas. Esa es la definición que tienen. Hmm. Es gente bueno, pues que se dedican se dedican fundamentalmente a la ganadería, son pastores fundamentalmente, pero hay también bueno, pues otro tipo de actividades. Es gente muy combativa, es gente bueno, pues realmente interesante. Hablan kurdo, que es un idioma distinto a los que se hablan por la región. Bueno, tienen una presencia, como decía, en estos países y un reconocimiento solo en Irak como realidad, digamos, política. Los Sí. kurdos, Y el bueno, pues famoso gobiernan, Kurdistán, ¿qué pasa? Que no sí, existe. O sea, es donde o viven sea, los kurdos, pero no es un estado ni mucho menos. bueno, hay un Kurdistán que es el Kurdistán iraquí, que era lo que estaba intentando comentar, que tiene su propio gobierno, es un gobierno regional, Sí. es una región semiautónoma en el norte de Irak. Entonces, gobiernan y la mayoría de la población en esa zona es kurda. Vale. Precisamente en ese Kurdistán iraquí es donde van a terminar todos los kurdos que actualmente se encuentran en Siria y que están siendo masacrados, están siendo bombardeados por la aviación turca, ¿no? Sí, entonces, pero primera Eh, cosa, ¿qué eran los turcos? Segunda, sí. perdón, ¿qué eran los kurdos? Segunda cosa, ¿qué tienen los turcos contra los kurdos? Bueno, pues es una batalla que se lleva desarrollando, digamos, en las últimas décadas. Hmm. Bueno, los kurdos estaban asentados fundamentalmente en Turquía y son expulsados y son masacrados por las autoridades turcas. No quieren reconocer bueno, pues su derecho a un país, a tener un lugar donde estar. Bueno, hay distintas negociaciones y hay un enfrentamiento, bueno, pues que sigue todavía hoy.
digamos que tienen representación, hay partidos políticos kurdos en Turquía, pero bueno, pues últimamente quien está en el gobierno de Turquía ha pretendido ilegalizarlos, ha encarcelado a sus líderes. Cuando hay un problema en Turquía, la culpa siempre es de los kurdos. Es verdad que ellos cogieron las armas y se han enfrentado a las autoridades de Turquía, y por eso el clima es totalmente de enfrentamiento. Los turcos consideran a todas las realidades y a todos los grupos kurdos como terroristas, y son tratados como tales, ¿no? Sí, entonces, esa rivalidad, o ese lo que quieras llamarle, ¿es un problema étnico? ¿Es un problema religioso? Es un problema que tiene que ver con la concepción que tiene Turquía, ¿no? Es una Turquía que aspira a convertirse en bueno, pues el nuevo imperio otomano, ¿no? Claro, ya lo fue. Y que lo fue, y quienes están en el liderazgo actual, pues lo que pretenden es ese neo-otomanismo, ¿no? En este sentido, todos los que se puedan oponer a ese proyecto, pues son masacrados, ¿no? O sea, no es una guerra que se explique por lo de sectas musulmanas ni nada de eso. No tiene nada que ver, no tiene nada que Es ver. otra batalla esta. O sea, los kurdos exigen poder tener un país propio. Sí. Sus territorios históricos están en Turquía y... Bueno, o sea, lo que querrían es independizar un trozo de Turquía de Turquía. Sí, eso es. Pues claro, evidentemente Turquía no quiere saber nada y va a ir a por ellos. Entonces, situadas esas dos cosas, hay una tercera cosa que me parece muy interesante a mí, que es los kurdos se hicieron, entre comillas, famosos en Europa por ser combatientes del Estado Islámico. No, bueno, en realidad, claro, el Estado Islámico es un ejército, digamos, de mercenarios en el que hay presencia de distintas nacionalidades y de distintas etnias y de distintas realidades. Los kurdos son combatientes que han combatido contra el Estado Islámico. ¿Por eso? Han sido, bueno, pues los artífices de la expulsión del Estado Islámico en determinadas zonas de Siria, que han controlado y que seguían controlando hasta la fecha. Con esta situación actual, digamos, con la partida de las tropas, de las fuerzas americanas, porque los kurdos han sido sostenidos por los americanos durante todo este tiempo, pues Estados Unidos deja, digamos, a Turquía libertad para poder llevar a cabo sus planes, que son, pues eso, controlar el norte de Siria, que es precisamente donde están los kurdos, porque Turquía considera, como decía, a los kurdos terroristas y enemigos de Turquía, con lo cual los quiere tener lo más lejos posible. Entonces, en este sentido, pues bueno, la situación es muy dramática porque, claro, no hay, digamos, equidad en el combate. No hay proporción, porque además no hay proporción, eso es. Claro, no hay Turquía tiene un ejército muy poderoso, vamos. Sí, es el tercer ejército más fuerte dentro de la organización, bueno, de la OTAN. Sí. Y claro, digamos que los kurdos... Pues, o sea, ¿el tercero más fuerte qué quiere decir? ¿Después de Estados Unidos? Sí, ¿De Inglaterra? después de Estados Unidos. ¿O no? En cuanto a contingente y en cuanto a armamento, Turquía ciertamente es, ya te digo, la tercera potencia. Es que Turquía destina muchísimos de sus recursos a la cuestión armamentística y de ejército, ¿no? Sí, o sea que los kurdos lo tienen crudo. Sí. Lo crudo, sí, crudo. Lo tienen crudo. Sí. Entonces, es verdad que durante un tiempo Estados Unidos los ha estado sosteniendo y los ha estado armando, con lo cual tienen recursos, pero ciertamente no tienen nada que ver, ¿no? O sea, no tienen nada que hacer. Entonces, de hecho, dime. encontramos ante una situación que va a ser gravísima, una nueva crisis humanitaria en la zona, ¿no? Sí, Estados Unidos los apoyaba
ahora parece que se sí, retira, pero en horas Trump, que es el señor que manda en Estados Unidos, ha declarado que los kurdos son amigos suyos y que Turquía pare y que está haciendo, o sea que no parece que esté clara la posición de Estados Unidos. Pero de momento ha dejado hacer. Pero o sea, a medida que avancen las horas, la posición de Estados Unidos puede cambiar. Pero lo que no va a cambiar es que Turquía va a aprovechar las primeras horas de conflicto, y ya llevan 2 o 3 días, ya lo ha hecho, para arrasar todo lo ya, que pueda, y después ya nos ya lo ha sentaremos a hecho, sí. hablar, que es lo que hacen siempre que invade un país a otro. No, efectivamente, el escenario lo has descrito perfectamente, José María. Eh, interesaba debilitar las posiciones kurdas. Estados Unidos ha hecho un movimiento que en la zona y que por los propios kurdos es considerado como una nueva traición. Es la segunda vez que Estados Unidos traiciona a los kurdos y esa es la sensación que tienen. Dentro de la población kurda hay muchísimo miedo. Los daños que ha provocado Turquía en estos pocos días han sido terroríficos, porque claro, digamos que es complicado esconderte de las bombas que lanzan desde los MiG eh, a, a todo meter, ¿no? O sea, lo que llaman allí lluvia de proyectiles, ¿no? Nada más Han tienen prisa, muerto, han supongo muerto que Turquía, muchísimos, sí. porque me estás diciendo que el armamento turco es ruso. También tienen armamento ruso, sí, sí, también tienen armamento Si ruso. estos tienen amigos en todos De lados, hecho, de porque hecho, de sí, hecho, de hecho, esta situación ha provocado enfrentamientos y ha provocado incluso que, bueno, en ámbitos geopolíticos se barajara la posibilidad de que Turquía saliera de la OTAN, en concreto, precisamente por la situación, por la guerra en Siria y por la compra por parte de Turquía del sistema antiaéreo ruso más potente, ¿no? El S-400. sí, porque eso no deja de ser Eh, curioso, ¿no? Que un país de la OTAN compre armamento al otro bando, que bueno, al otro bando, que cada vez es menos bando, pero que queda Rusia. sí, sí, es que Turquía juega con las cartas marcadas y juega a varias bandas. Y, Eh, y todavía es hay, más hay que raro recordar. que los rusos se lo vendan, ¿no? No, el tema es el siguiente. La relación comercial entre Turquía y Rusia es muy potente. Sí, Hay que recordar que en Rusia en invierno hace muchísimo frío y prácticamente todos los consumibles, digamos, bueno, pues todas las verduras, etcétera, que compra Rusia para poder alimentar a su población, proviene de Turquía. sí. Digamos que la balanza comercial entre Turquía y Rusia es importante. Los rusos también dejan mucho dinero en Turquía en cuestiones de turismo y la relación bueno, puede parecer de enemistad, pero en realidad hay muchísimos intereses comunes. Sí, y eso, Entonces, bueno, pues es una situación claro, complicada y eso de. Iván también explica por qué Estados Unidos, en el fondo, le acepta a Turquía o a Erdogan casi lo que quiera, no fuera caso que se pasara al otro bando. El movimiento que está haciendo Turquía, como decía hace un rato, eh, tiende a querer convertirse en un actor hegemónico en la región. Turquía últimamente está haciendo movimientos para tener relaciones con los países musulmanes más radicales y quiere convertirse, bueno, actualmente en la región los dos actores principales son Arabia Saudí e Irán. Sí, Turquía quiere convertirse en ese actor que esté por encima y Erdogan quiere convertirse en el nuevo, bueno, pues en el nuevo líder, digamos, del mundo musulmán, ¿no? sí. En este sentido ha hecho pues eso encuentros y relaciones con todos los países musulmanes, se ha alejado de las posiciones de la OTAN y ha contravenido, bueno, pues normas, digamos, y usos habituales. Ha comprado armamento a Rusia, ha intentado tensar la cuerda. Turquía juega siempre
a tensar la cuerda, ¿no? Hay que recordar también a nuestros oyentes la amenaza de Erdogan, ¿no? Con el tema de los refugiados y Sí. con el tema de la inmigración masiva, ¿no? Él juega siempre a la amenaza y en fin, gracias a Dios, como tú sabes también, José María, se le ha cerrado la puerta porque Turquía ha pretendido durante mucho tiempo entrar en la Unión Europea, Sí, 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 sí. Y algún país de la Unión pero Europea que entrará. se ha frenado y es que no es un socio fiable. Turquía no es un socio fiable, Creo yo que ni fiable ni natural. efectivamente. ¿Eh? Y más como decimos, con estos movimientos y con esta deriva cada vez más totalitaria y cada vez más integrista en O cuanto, sea, es ¿no? evidente que Turquía puede haber cambiado mucho para bien, lo dudo, pero ha sido el gran enemigo de Europa durante siglos. No, Por efectivamente, ¿no? por poner un ejemplo tonto, ¿no? O sea, ha intentado invadir Europa durante siglos. Entonces, entre otras cosas, ahí hay un problema de todo, de religión, de raza, de lo que quieras, o sea, son otra cosa. Entonces, bueno, pues, Tur- en fin. Turquía ha revertido el proceso democrático y laico que había llevado a cabo Ataturk, el gran padre de la patria turca moderna, con Erdogan, que lleva ya un tiempo considerable en el poder. Bueno, pues esta Turquía laica, esta Turquía moderna, ha retrocedido. Turquía ha retrocedido en el tiempo y digamos que las visiones más extremistas del Islam están ganando posiciones dentro del propio país, y esto, bueno, pues es un motivo Sí, de sí. preocupación, digamos, ¿no? Para los analistas también para Europa, No, claro. no, y complicado de analizar, porque yo cuando hablaba contigo el otro día, que empezaba a verse venir que venía la guerra, te decía, hombre, pues sí, ¿qué relación hay entre Estados Unidos, el Estado Islámico, Turquía y los kurdos? Y lo que me explicaba sonaba muy mal. Sí, sí, sí. Bueno, fíjate, José María, ¿no? Este movimiento también del Estado Islámico, perdón, de Estados Unidos, está propiciando un resurgimiento del Estado Islámico. Esto también me lo comentaban esta mañana gente sobre el terreno, ¿no? La gente joven está muy preocupada con un resurgimiento del Estado Islámico que parecía que se había diluido, ¿no? Que Sí, habían desaparecido sus huestes, habían desaparecido en el desierto, ¿no? Bueno, el Estado Islámico, digamos, es esa fuerza, ese ejército de mercenarios, esa fuerza que se llama, bueno, en el ámbito militar, fuerza proxy y guerra proxy. O sea, utilizamos fuerzas interpuestas para no tener que poner nosotros botas sobre el terreno, para no tener que sí. sufrir nosotros las consecuencias de las bajas, ¿no? Y Y quién el Estado pone? Islámico ha sido utilizado, bueno, pues el Estado Islámico tiene muchos combatientes provenientes de Occidente, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, Han salido informaciones sobre quién financia el Estado Islámico, quién está detrás. Ciertamente no debemos de estar muy orgullosos en Occidente con esa creación del Estado Pero quién Islámico. lo financiaría? Porque al principio estaba claro que Estados Unidos estaba detrás. Sí, es verdad que Estados Unidos y la administración Clinton había puesto mucha carne en el asador. De hecho, cada vez que ha habido bueno, pues redadas y se han conseguido materiales, pues casi toda la procedencia de esas armas era de Estados Unidos, de Alemania. Bueno, también había armas de procedencia israelí. Sí. Quienes han estado detrás del Estado Islámico han sido Francia, Inglaterra. Bueno, también, y esto no nos honra especialmente, las pistolas que se han encontrado han sido fabricadas en Eibar. Eso me suena más, sí. Bueno, sí, Eso es sí, esto España. es, con lo Pero, cual, pero además de eso, si no recuerdo mal, sí, a través de la venta de crudo robado, Turquía tampoco sí. salía mal parada. No, efectivamente, el Estado Islámico, como digo, es una herramienta que han utilizado
los actores que tienen intereses en la región para distintos tipos de negocios, ¿no? Y efectivamente, bueno, pues uno de los negocios más rentables es la venta de petróleo de contrabando, ¿no? Petróleo que ha sido robado en los pozos de Irak, Y de Siria, petróleo que Turquía ha vendido a países occidentales y que hemos comprado los países occidentales, ¿no? Y a Rusia, ¿no? Porque también se hablaba de que había una conexión de unos convoyes de petróleo espectaculares protegidos por fuerzas, diríamos, prooccidentales, por no decir directamente, que podían acabar en manos rusas o no sé dónde acababan, pero vamos, eso en un momento determinado se veían las fotos y como esos convoyes en medio de una guerra se movían con una paz y una tranquilidad absolutas, y que tenía que ver algo con el entorno familiar del primer ministro turco, de Erdogan. O sea que ahí habría más. De hecho, o sea, esos convoyes con esos camiones cisterna cargados de petróleo arribaban a los puertos de Turquía, donde están bueno, algunos de los petroleros más grandes. Uno en concreto que fue un regalo que recibió el yerno de Erdogan, el ministro de Energía, un petrolero de 30 millones de dólares. Y bueno, una vez que llegaban ahí los camiones, se llenaban las cisternas de estos grandes barcos. Y bueno, esos barcos partían con ese petróleo a distintos destinos, ¿no? Claro, no es fácil seguir la... Pero es que te pregunto porque no lo sé. ¿Rusia entre ellos o no te suena eso? Como bueno, puede podría ser, pero Rusia, no te suena. Podría haber comprado Rusia, igual que ha podido comprar cualquier país europeo próximo a Turquía. Vale, pero no te suena que fuera un país en especial el que tenía todo el tinglado montado. Pero en cambio No, el negocio es un negocio familiar de Erdogan y su familia, pero en cambio, que han vendido ese petróleo al mejor postor, a quien se lo ha querido comprar. Sí. A quien le ha querido comprar. Pero, por ejemplo, esos convoyes sí que tenían protección de aviación de algún país. Sí, claro, por supuesto, de la coalición internacional que luchaba supuestamente contra el Estado Islámico. Claro, que coalición internacional coalición internacional que está compuesta por 70 países, desde Australia hasta bueno, pues Francia, Inglaterra, Estados Unidos. Claro, o sea, la coalición internacional supuestamente combatía al Estado Islámico, y lo que estaba haciendo era dar protección precisamente para que ese negocio tan interesante fructificara, ¿no? Sí, tan suculento. Entonces ya, yo creo que con todo eso hemos enmarcado bastante que no hay quien se aclare. O sea, que no es fácil. No, es muy complejo. Es que, fíjate, José María, la situación es complejísima porque no hay buenos y malos. No hay, o sea, nosotros los occidentales tendemos a simplificar, pero en Oriente Medio, o sea, hay muchas escalas de grises. En este conflicto, claro, intervienen actores regionales e internacionales. Claro, digamos que es el tablero donde se está jugando todo el futuro geopolítico del mundo, ¿no? Y que lo que subyace detrás de todo esto es, al final, es poder, dinero, o sea, una cuestión totalmente economicista, mercantilista, o como lo quieras llamar. Sí. Entonces, cada uno tiene sus propios intereses y claro, ¿quién tiene la razón? ¿Quién es el bueno y quién es el malo? No es fácil de decir. No es fácil de... Pero al final me da la sensación, ¿no?, de que por tu experiencia, tanto en Siria como en Irak, como ahora si estuvieras, es que el que siempre recibe es el mismo, que es el ciudadano de a pie, que no tiene, que no está de batallas, ya sea kurdo, ya sea sirio, ya sea iraquí, que vive tan tranquilo con su cabra o sus dos cabras moviéndose por ahí, y que se encuentra en medio de un fregado de una serie de señores y es el primero que se muere. Mira, bueno, la primera víctima en una guerra, José María, es la verdad. Punto número uno. Vale, eso es importante. Punto número dos. Efectivamente, los que se llevan la peor parte son la gente
que sufre, bueno, pues los desastres de la guerra, ¿no? Son situaciones francamente terribles, ¿no? Hay familias, todas las familias en Siria y en Irak han tenido por lo menos alguna víctima dentro de sus propios miembros, ¿no? Claro, yo no sé si la gente lo sabe, pero claro, yo he descubierto que si no mueren más de 40 personas, muchas veces no merecen ni siquiera unas líneas dentro de los grandes medios, ¿no? En una ciudad como Bagdad se producen más de 20 atentados a la semana, ¿no? Estamos hablando de más de 120 atentados, Sí. o incluso 130 atentados al mes, ¿no? Con muertos, bueno, pues en Siria más de lo mismo, ¿no? Realmente, claro, la pobre población civil sufre además situaciones complicadas como son los embargos, ¿no? Que establecemos desde Occidente y pretendiendo decir que estamos afectando bueno, pues a los dirigentes, a la gente poderosa, pero realmente quien sufre las consecuencias es la pobre población que no tiene nada, que ha tenido la desgracia de nacer en estos lugares que han sido bendecidos con muchos recursos naturales, pero con un desierto de campeonato frutos, también, ¿eh? ¿no? Muchos recursos, pero con un desierto de campeonato. Sí, por O supuesto. sea que ya se ve que tampoco lo han tenido todo, ¿eh? Estará el Edén por ahí, pero está muy escondido. O sea no, es así. Claro, y entonces, a ver, el señor Erdogan amenaza a los países europeos que le levanten la voz con mandarnos millones de refugiados. ¿Hasta ahora no le pagábamos por mantenerlos? Bueno, te cuento. Se le ofreció en su día cuando la grave crisis la llamada grave crisis de refugiados. Sí. Que por cierto esto es un tema muy interesante, ¿no? Porque la crisis de refugiados empieza en el 2011, ¿no? Pero casualmente los campos de refugiados estaban ya construidos en el 2008, o sea que era algo que ya estaba planificado, querido José María. Está bien. Entonces, bueno, nosotros le prometemos 5.000 millones para que nos frene a los refugiados, pero luego jugamos un poco a la gallina ciega y le tocamos un poco las narices a Erdogan, ¿no? Entonces dice Erdogan, sí, me estáis pues eso, no quiero utilizar términos demasiado vulgares, me estáis chuleando, pues ahora os vais a enterar, ¿no? O sea, os voy a mandar a los refugiados. Curiosamente, las personas que nos mandan no son refugiados, es gente poco recomendable, ¿no? O sea, los obreros, nos manda los no obreros, sino los sobreros, los que le sobran a él. No, nos manda gente que está dispuesta a no integrarse en nuestra sociedad y que está dispuesta, bueno, pues a hacer todo tipo de atrocidades, como luego desgraciadamente hemos podido ver, ¿no? Realmente es una situación muy delicada. Podemos volver, efectivamente, con todo esto, podemos volver a una situación dramática, humanitaria, y Europa puede sufrir también las consecuencias. O sea, lo que está pasando en esas tierras, que aparentemente están lejos, José María, pero que en realidad está muy cerca, porque Siria está solo a 5 horas de avión de Madrid. Quiero decir, o sea, están al otro lado del Mediterráneo. Sí, es que están en el Mediterráneo, sí. Claro, están en la otra orilla del Mediterráneo, ¿no? Sí, con Grecia a mano, con Italia a menos mano y con España a menos mano. Pero bastante a mano todo, si anda. Sí, todo nos muy tenemos a mano, que ir porque nos hemos pasado mucho tiempo, pero has abierto un melón que esperemos a ver cómo evoluciona todo eso, que sería el tema de la inmigración otra vez, si vuelve a empezar. Ya hablamos una vez de ese tema, ya hablé contigo, pero en fin, a ver cómo evoluciona eso. De hecho, el norte de Irak ya se está condicionando para poder recibir otra vez una avalancha de desplazados fruto de esta situación. Y esos desplazados lo que están deseando es poder huir de la guerra y bueno, pues ¿dónde van a terminar, no? Yo creo que merece la pena dedicarle un tiempito también a este tema, ¿no? Sí, señor. Pues muchas gracias, Iván. Te dejo dormir en paz
Un abrazo y hasta la próxima. Hasta la próxima, si Dios quiere. Muchas gracias, José Cuídate, María. hasta luego.